Población y muestra para artículos de investigación. Con la finalidad de entender qué es una población, qué es una muestra y cómo debe de tratarse para poder tener los estadísticos necesarios para cualquier trabajo de investigación, vamos a dedicar este video precisamente a la explicación de lo que es la población, la muestra y cómo estructurar estos factores para la determinación de los estadísticos necesarios para los trabajos de investigación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Población y muestra para artículos de investigación. Población. La población de estudio y la muestra corresponde precisamente a el tamaño de la cantidad de recursos que vamos a utilizar para llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, una población incluye a todos los individuos de una región, pero a lo mejor no todos ellos van a ser estudiados en esa investigación. Por tanto, a partir de la población general se extrae un grupo poblacional que va a conformar lo que conocemos como población de estudio. Sin embargo, probablemente la población de estudio es tan vasta, tan grande, que se ocuparían muchísimos recursos para poder llevar a cabo esa investigación. Y entonces para esto la herramienta que se ha aplicado es lo que se llama muestra, que es la determinación de un grupo social que representa a la población de estudio para poder determinar como válido ese estudio para esa población de estudio. Una de las características que tenemos que cuidar es que la muestra debe de cumplir con que tenga la misma variabilidad de la población de estudio. Para que esta sea válida, el estudio que hagamos con la muestra sea válido para la población de estudio precisamente. Población y población de estudio. La población corresponde al conjunto de unidades del que se va a obtener el conjunto de unidades de estudio que cumplan los criterios de selección para poder llevar a cabo los criterios de selección. Si se va a llevar a cabo una investigación con seres humanos, primero debemos elegir el lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo de investigación. ¿De dónde procederán las unidades de estudio? Las unidades de estudio entonces tendrán que ser para este tipo de trabajo seres humanos. 2. Las unidades de estudio que cumplan con los criterios de selección conformarán la población de estudio. Por ejemplo, si queremos hablar en una población, vamos a decir, la población sureste del Estado de México, va a incluir la población de muchos poblados, municipios, ciudades incluso. Pero ¿qué pasa si hablamos de la población del sureste del Estado de México? Nos interesa la población menor a 12 años. Entonces, todos los que tengan más de 12 años o incluso 12 años estarían excluidos de la población de estudio. La población de estudio será entonces desde aquellos que tengan meses de edad hasta aquellos que tengan 11 años con casi 12, o sea, 11 años con 11 meses y 20 días, por ejemplo. Esa sería la población de estudio realmente. ¿Pertenecen a la población general? Sí, pero la población que nos interesa en ese caso es esa en particular.
La diferencia entre una población general y una población de estudio es que en la población de estudio las unidades que se conforman o que la conforman cumplen con criterios de selección que se determinaron para llevar a cabo la investigación. Lo ideal sería, ¿sí?, estudiar a todas las poblaciones de estudio. Esto sería importante para poder extrapolar, para poder hacer general los resultados del grupo de estudio. Sin embargo, por razones presupuestales y de tiempo, casi nunca es posible estudiar a toda la población de estudio, a menos que fueran poblaciones muy pequeñitas. Pero de ahí en fuera sería complicadísimo poder hacer un estudio de ese tipo. Por este motivo, se estudia una muestra. La población de estudio y la muestra. Ahora vamos a entender esta parte de la muestra. La muestra deberá estar de acuerdo a la fórmula de tamaño muestral y al tipo de muestreo. Estos dos conceptos van a poder guiar al investigador para tener una muestra representativa de la población de estudio. La muestra representativa involucra la aplicación de una fórmula de tamaño muestral y la aplicación de un tipo de muestreo. Además, permite generalizar los resultados. Si se cuenta con poblaciones de estudio semejantes a las que van a utilizar en la investigación que cumple los criterios de selección, tal como se han establecido, también se podrán extrapolar los resultados. Si las poblaciones de estudio tienen otros criterios de selección diferentes a los que se han establecido, entonces no se pueden extrapolar los resultados porque sería un resultado único de un conjunto poblacional único. Y eso ya no permite ser extrapolable. Para que sea extrapolable es cuando podemos decir que la muestra cumple y guarda, ¿sí?, los criterios de diversidad de la población general o de la población de estudio para que lo que yo determine en la muestra pueda llevar a cabo en la población de estudio. La población de estudio son exploratorios y descriptivos. Es el conjunto de todas las unidades de estudio, sujetos u objetos, cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa. La población debe situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo, a lo cual se le denomina marco muestral indispensable en los estudios exploratorios y descriptivos. Hago la corrección aquí porque me apareció lugar y no es lo correcto, pero ya está corregido. Muy bien. La población para estudios analíticos básicamente cuantitativos, no quiere decir que tengan que ser cuantitativos. Habrá situaciones cualitativas que se puedan cuantificar a través de herramientas de recolección de datos y que nos permita realmente también desarrollar tratamientos estadísticos. O sea, los tratamientos estadísticos van a poder ser aplicados ya sea a datos cuantitativos o a datos cualitativos que puedan recolectarse a través de alguna herramienta cuantificando su efecto. Y eso lo podemos analizar estadísticamente.
En los estudios analíticos cobra mayor importancia el ámbito de recolección de datos, el cual, ¿sí?, representa cualitativamente a la población. O sea, va a seguir determinando o cuidando esa diversidad de la población. La medición completa de todos los elementos que constituyen la población se llama censo. Repito, la dimensión completa o la medición completa de todos los elementos que conforman una población se llama censo. Y no puede ser ejecutado mediante muestreo. Es una determinación total de los individuos de esa población. No hay que olvidar que nuestro interés radica en estudiar la población y no a la muestra. O sea, siempre que nosotros estamos analizando estadísticamente un factor, una variable, es porque estamos buscando aplicarla a toda la población que tiene esa variable, no solamente a la muestra que estamos trabajando nosotros. Muestra. ¿La muestra es una estrategia metodológica? Sí. ¿Y estadística? Sí. Que utilizamos cuando, luego de realizar nuestro análisis de factibilidad, encontramos que no podemos acceder a la población. O sea, probablemente no haya recursos suficientes, no se tenga al alcance de esos individuos, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar una muestra a la cual sí tengamos acceso. 1. La muestra. La población es desconocida o se carece de un marco muestral, lo que no permite definir su magnitud. Así tenemos el conjunto, por ejemplo, de trabajadoras sexuales. ¿Cuántas trabajadoras sexuales existen, por ejemplo, en Chalco, en el municipio de Chalco? No lo sabemos. Sabemos que es una población finita, sí, pero no conocemos cuántas son y por tanto tenemos que darle tratamiento como si fuera una población infinita, porque no la conocemos, no sabemos realmente cuáles o cuántas son. 2. La población, ¿sí?, es inaccesible al investigador. Así tenemos que una persona tiene, por ejemplo, 5 litros de sangre, pero bastan 5 centímetros cúbicos para conocer el valor de la hemoglobina. Vamos a analizar lo siguiente. La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre de masa molecular de 64,000 gramos por mol, 64 kDa, de color rojo característico, que transporta el oxígeno. Antiguamente se le llama dioxígeno, antiguamente se le decía oxígeno, O2, desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. El dióxido de carbono, CO2, desde los tejidos hasta los pulmones, que lo eliminan, y también participa en la regulación del pH de la sangre, en vertebrados y en algunos invertebrados también. O sea, esa es la hemoglobina, pero ojo, yo no puedo analizar el 100% de la hemoglobina de los pacientes. Los mataría si le saco el 100% de su sangre. O sea, voy a analizar una muestra, 5 mililitros, 5 centímetros. Extrapolar resultados de la muestra a la población de estudio. Si se cumple con los criterios de selección, se podrá extrapolar los resultados obtenidos en la muestra de la población de estudio, pero si no puede extrapolarse, entonces la investigación solo serviría y sería válida solo para esa muestra. Esto es, si la muestra no tiene la misma variabilidad de la población, no sirve para poder decir que la población tiene ese mismo comportamiento. Analizándolo gráficamente, un error común de las investigaciones: cuando los resultados de la muestra se extrapolan a la población general, eso es incorrecto.
¿Es un error común hablar de una muestra y hablar de la población en general? No. La muestra me sirve para determinar el comportamiento de la población de estudio. O sea, yo puedo extrapolar el resultado de la muestra a la población de estudio, pero nunca de la muestra a la población general. Porque la población general no fue la que se estudió la población de estudio únicamente. Sí queda claro este concepto, pero pues sí. Por otro lado, la generalización de los resultados de una muestra no deben extrapolarse a una población. Esto es un error muy común en las investigaciones. El procedimiento para la selección de la muestra es: de la población se aplican los criterios de selección para la población de estudio. Y ya que se tiene determinada la población de estudio, entonces se aplica una fórmula de tamaño muestral y tipo de muestreo para determinar la muestra. Este es el procedimiento gráfico general para llegar de la población a la muestra. Entonces, de la población se aplican los criterios de selección, se obtiene la población de estudio. De la población de estudio, ¿sí?, se aplica la fórmula de tamaño muestral y el tipo de muestreo para generar la muestra. Este es el procedimiento general. Un ejemplo de selección de muestra: el modelo para estudio de la variable, por ejemplo, de intervención. Tengo a lo mejor una población de 10,000 estudiantes de primaria en alguna región. Después de cumplir con los criterios de selección, resulta que la población de estudio me queda de 1,500 estudiantes de primaria. Por ejemplo, ¿qué puede pasar ahí? Que yo me interese, en lugar de la población total de 10,000 estudiantes de primaria, que solamente me interese estudiar, ¿sí?, o analizar los alumnos que están en primero y segundo grado de primaria. Y entonces resulta que cuando hago ese análisis, en lugar de tener 10,000, tengo solamente 15,000, por ejemplo. Entonces ya tengo que solamente 15,000, 1,500, es la población de estudio de primero y segundo año de primaria, que son la población de estudio que me interesa. Y después aplicamos una fórmula de tamaño muestral y tipo muestreo que me determina que de esos 1,500 no los necesito estudiar los 1,500, sino basta con que yo estudie 350. ¿Para qué? Para que yo tenga la información necesaria para poder inferir que la población de estudio tiene el mismo comportamiento. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar siempre. El proceso ideal de investigación, entonces, es la población de estudio, el muestreo para determinar la muestra, y del resultado de la muestra podemos generar la inferencia para decir que esto que se obtuvo como en la muestra se va a obtener de la misma manera en la población de estudio. Los criterios de selección. Los criterios de selección pueden ser de inclusión o de exclusión. Los de inclusión son aquellos que van a incluir los individuos. Los de exclusión son aquellos que van a dejar fuera a cierto grupo de individuos. Pueden ser de inclusión o de exclusión si contamos con una población de 10,000 estudiantes de primaria y aplicamos criterios de selección, entonces obtenemos una población, por ejemplo, de 1,500, como decíamos hace rato. Estudiantes de primaria, porque sin embargo, para estudiar a 1,500 estudiantes de primaria implica una inversión de dinero y tiempo que puede ser inoperable o inalcanzable por la investigación. Por este motivo, conviene aplicar una fórmula muestral para determinar la muestra. Si a la población de estudio le aplica una fórmula de tamaño muestral, entonces podemos obtener, por ejemplo, los 350 estudiantes de primaria
estos 350 estudiantes de primaria deberán ser seleccionados de acuerdo al tipo de muestreo. ¿Por qué? Porque analizando esa muestra podemos garantizar que el resto de la población de estudio, únicamente no de la población general, el resto de la población de estudio tiene el mismo comportamiento. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. El tipo de muestreo puede ser probabilístico. Para esto, el muestreo debe garantizar que los 350 estudiantes seleccionados tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados a través de muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado u otros. Población: conjunto completo de individuos, animales u objetos con una característica o atributo común observable. Esa es la población. Criterios de selección: todas aquellas características que debe poseer la unidad de observación para ser considerada como parte de la población de estudio. Se puede describir también criterios de inclusión y criterios de exclusión por separado. Permiten filtrar la población de estudio de la población en general. Estos criterios de selección decíamos que permiten hacer una buena estandarización en base a las variables que se vayan a investigar, para que se puedan controlar los factores de confusión o las otras covariables que pudieran estar interactuando al momento de la investigación. Con un buen control de criterios de selección se busca que solo se queden en estudio las variables que interesan para la investigación. Por ejemplo, la variable causa y la variable efecto, o las variables principales y algunas covariables que son indispensables para la investigación. Juegan un papel importante al momento de hacer la evaluación de la muestra. Muestra: si la población era el conjunto, la muestra es un subconjunto precisamente, obtenido de la población de estudio. Una vez que se ha decidido escoger una muestra, se deben interpretar, se deben tener presente las siguientes dos cosas. 1. La determinación del mínimo tamaño muestral requerido a través de una fórmula de tamaño muestral. Y 2. El procedimiento de selección de la muestra. El tamaño también conocido como diseño muestral o tipo de muestreo. Tipo de muestra. La muestra puede ser representativa o no representativa. La representatividad de una muestra está dada por su tamaño y por el tipo de muestreo. Para que la muestra sea representativa, 1. Se debe cumplir con un buen tamaño de muestra, garantizado por una fórmula de tamaño muestral. 2. Se tiene que cumplir un tipo de muestreo probabilístico donde todas las unidades de estudio hayan tenido la misma probabilidad de ser elegidas. De manera que las que representen o las que hayan sido seleccionadas por el muestreo realmente permitan extrapolar los resultados a la población de estudio. La regla es que se conserve la variabilidad. Los tipos de muestreo existen dos: el tipo de muestreo probabilístico y el tipo de muestreo no probabilístico.
Esta técnica de muestreo, entonces, se puede seleccionar una muestra mediante métodos probabilísticos y no probabilísticos. Solamente el primero nos asegura la representatividad y, por tanto, la posibilidad de realizar inferencia estadística. Por lo que debemos procurar utilizar siempre el muestreo probabilístico. Las técnicas de muestreo. El tamaño de la muestra está en relación al tamaño del marco muestral y a la probabilidad de ser incluido en la muestra que debe calcularse. El muestreo probabilístico es un muestreo con y sin reposición de los elementos y es un muestreo aleatorio simple. Existe también un muestreo sistemático. Existe un muestreo estratificado y existe un muestreo por conglomerados que analizaremos enseguida. Así tenemos que en el muestreo aleatorio simple, esta probabilidad es la misma para todas las unidades muestrales, y en el muestreo aleatorio estratificado encontramos tres condiciones. Primero es la aplicación proporcional, aplicación de Neyman y aplicación óptima. Luego de definir el tamaño de la muestra, se procede a elegir a las unidades. A este proceso se le denomina técnica de muestreo, precisamente. La técnica de muestreo, entonces, también existen técnicas no probabilísticas. Muestreo por conveniencia, que es la que la mayoría de los investigadores aplica. Muestreo de juicio crítico o de juicio de criterio. Muestreo por cuota accidental. Muestreo de bola de nieve. En este se consigue entrevistando a una unidad y a esta unidad aporta las unidades hasta llegar al punto de saturación. Tamaño muestral. Para la mayoría de los estudios, el mínimo tamaño muestral requerido se estima a través de la aplicación de fórmulas. Existe una fórmula para cada tipo de estudio en particular. Los grupos de estudio, los estudios de tipo experimental son estudios de tipo experimental y corresponde al grupo de sujetos o objetos a los que se les aplicará el experimento. Conforman el grupo de sujetos de experimentación. Formalmente se divide en grupo control y grupo experimental. Así tenemos entonces que el grupo de estudio estará conformado por los criterios de selección y se usa una fórmula de tamaño muestral en base al piloto de estudio de los antecedentes del tema. No es una población de estudio y tampoco una muestra. El grupo de estudio entonces se divide en el grupo experimental y en el grupo control. El grupo de estudio entonces no permite generalizar los resultados porque no se ha definido la población de estudio. No es posible aplicar la inferencia para la población de estudio y ya que jamás se definió la población de estudio y realmente se aplicó una fórmula de tamaño muestral, pero no un procedimiento de selección. El muestreo aleatorio simple, que es parte de los muestreos probabilísticos, el aleatorio simple, ¿sí?, va a ser dado por el azar a la suerte. Un sorteo me diría quiénes van a pertenecer al grupo de estudios. Si conozco la lista completa de toda la población de estudio, entonces se sortea con igualdad de posibilidades, por ejemplo, un identificador de cada individuo en una urna con las posibilidades idénticas para todos y se selecciona al azar cada
miembro de la muestra, dependiendo del tamaño para la muestra calculada por la fórmula de tamaño muestral. Si podemos analizar esta figura, el muestreo aleatorio simple nos lleva a sacar miembros de diferentes zonas de la población total, y es un muestreo en el cual todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. El muestreo sistemático se lleva a cabo mediante la aplicación de fórmulas que serían la división del total de la población de estudio entre la muestra determinada por la fórmula de tamaño de muestra. Por ejemplo, si dividió la población de estudio entre la muestra y el resultado es 5, cada quinto elemento de la población de estudio formará parte de la muestra hasta completar el tamaño de la muestra requerida por la fórmula de tamaño muestral. Así vamos a tener que solamente ciertos individuos serán seleccionados, como se muestra a continuación, y esto aquí nos marcaría un muestreo sistemático específico. Así tenemos el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado se estructura de acuerdo a los estratos o subgrupos que conforman la población de estudio. Normalmente se sacan estratos a partir del sexo, del grupo etario o de alguna característica o variable específica. Por ejemplo, personas con ansiedad, sin ansiedad, con pérdidas tanatológicas, sin pérdidas tanatológicas, etc. Nivel de incorporación o de presentación de un síntoma o de un factor psicoanalítico que nos permite determinar ciertas características del grupo social. Por ejemplo, si la población de estudio se conforma por un 60% de mujeres y un 40% de hombres, entonces la muestra se estratifica tomando el 60% del tamaño de la muestra calculado por la fórmula del tamaño de muestral de mujeres y el 40% restante de tamaño muestral para los hombres, todos elegidos al azar en esa proporción, ¿sí?, por estrato. Tenemos que tener en cuenta entonces este tipo de estratificación. Y así tenemos el muestreo estratificado, en donde se van a seleccionar teniendo en cuenta, por ejemplo, que del lado izquierdo son hombres y del lado derecho son mujeres. Bueno, entonces en el lado derecho se tendrán que tomar el número específico de individuos masculinos y en el lado izquierdo el número específico de individuos femeninos. Sí, obviamente va a haber mayor cantidad en la misma proporción de individuos del lado derecho que del lado izquierdo, o sea, de mujeres que de hombres, para seguir el ejemplo que traíamos. Muestreo por conglomerado. Se aplica cuando la población de estudio es muy grande. Cuando no se tiene exactamente la lista de las unidades de estudio que conforman la población del estudio y si solo se tiene un aproximado, entonces se puede obtener la muestra por conglomerados como vecindarios, escuelas, universidades, instituciones, empresas. El muestreo por conglomerado, como se conoce como no se conoce, bueno, no se tiene exactamente. Como no se conoce la población de estudio en su totalidad, aquí tenemos un error de redacción, permítanme. Entonces, como no se conoce
la población de estudio en su totalidad, entonces se eligen los conglomerados. Dentro de cada conglomerado se utiliza el aleatorio simple para seleccionar las unidades de estudio que conforman la muestra hasta completar el tamaño muestral determinado por la fórmula del tamaño de muestra. Cualquiera de estos tipos de muestreo que se consideran probabilísticos debe asegurar que la población de estudio puede pertenecer a dicha muestra. Así, por ejemplo, imaginen que tenemos un grupo una escuela con grupos de estudiantes. Cada grupo de estudiantes será precisamente un conglomerado. Y dentro de este conglomerado se van a seleccionar los individuos, ¿sí?, dependiendo de la forma en la que esté estructurado. El muestreo por conveniencia. Las unidades de estudio no tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionadas, no tienen peso metodológico, ¿sí? El investigador decide qué unidades de estudio participan en la investigación, ¿sí? A conveniencia de la investigación se eligen las unidades de estudio que conformarán la muestra. El muestreo incidental, ¿sí? La muestra se estructura por accidente de cómo llegaron las unidades de estudio para ser investigadas. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos el caso de estudios clínicos, en donde llegan a la clínica, ¿sí?, por alguna situación específica para su seguimiento, análisis o tratamiento. El ejemplo, los primeros que llegan, ¿sí?, sin aviso ni impulso de ningún tipo y por accidente, se presentan a esas unidades de estudio y se toman como parte del tamaño muestral determinado por la fórmula del tamaño de la muestra. Otro es el muestreo de voluntarios. Las unidades de estudio que conforman la muestra son unidades exclusivamente que deseen participar de forma voluntaria. Y estas serían las principales formas y características de lo que es la población y las muestras que podemos analizar para cualquier análisis estadístico. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.